Hola a todos, hoy vamos a ver funciones vectoriales de un vector, que también se llaman campos vectoriales. Esta es la continuación del curso de cálculo vectorial. Ya vimos funciones escalares de un vector y funciones vectoriales de un escalar. Este es el último gran tema, que es funciones vectoriales de un vector. ¿Qué cosa es esto? Una función vectorial es, como su nombre lo dice, una función que asigna vectores a puntos. Entonces va a haber en lo que vamos a ver dos tipos de campos vectoriales, en R2, que es el plano, en R2 y en R3, que es el espacio. Entonces aquí voy a tener un campo vectorial es una función. Ahorita vamos a ver la definición. ¿De dónde salen esos campos vectoriales para darles una idea de por qué tenemos que estudiar esto? Los campos vectoriales son muy útiles en muchísimos campos de la física y de la ingeniería. Eh, por ejemplo, campo de velocidades en una corriente oceánica, en un río, el comportamiento de los vientos, un campo de fuerzas. Ustedes ya han manejado el campo gravitacional, el campo electromagnético. Todos esos son ejemplos de campos vectoriales que se describen mediante funciones vectoriales. Ok, entonces, en R2, mi función, ahorita les doy la definición concreta. Va a ser una función que va a tomar en R2, pues, puntos de una cierta región, que va a ser el dominio de la función vectorial, y les va a asignar otro vector que puede estar formado justamente por funciones escalares de estas X y Y. Entonces puede ser así. Entonces, un campo vectorial es toma puntos y les asigna. Si se fijan, esto es un vector. Vamos a ver un ejemplo un poquito después, pero lo que va a pasar es que si yo tengo el punto, no sé, el 1 con 1, que es un punto en el plano, en ese punto lo que voy a dibujar es un vector que a lo mejor está en esta dirección. Si tomo otro punto, por ejemplo, el -1 con un medio, me va a dar un vector a lo mejor en una dirección diferente. Eso depende de estas funciones que tenga aquí. Entonces, en cada punto del espacio en R2, o sea, en cada punto del plano, dependiendo de la región que esté el dominio de esta función f vectorial, me va a dar un campo de direcciones. Por eso se llama campo vectorial. Ese es un campo de flechas. O sea, en cada punto me va a dar una flecha diferente y pueden estar, dependiendo de estas funciones, en cualquier dirección. ¿Qué pasa en R3? Pues básicamente lo mismo. Si yo tengo una función vectorial en 3 dimensiones, ahora voy a tener puntos x, y, z, cada punto del espacio, y me va a llevar esta función f vectorial a funciones, o más bien está compuesto por funciones, bueno, f, g, h, para que estén en orden, h de x, y, z, me va a llevar a un vector en 3 dimensiones. Entonces, si yo tomo un punto en el espacio, por decir algo, el 1, 1, 1, 1 en x, 1 en y, 1 en z, ese punto, dependiendo de mis funciones de f, g, h, me va a dar una flecha en el espacio. Si yo tomo otro punto, me da otra flecha en el espacio, y lo que me da también es un campo de direcciones que va a depender de mis funciones f, g y h. ¿Sí? Insisto, estos se usan para describir un montón de fenómenos físicos. O sea, piensen en un río. No es lo mismo estar en la corriente, en medio del río, está rodeado por agua, que en la orilla, donde la orilla misma va frenando, digamos, el agua. Entonces las direcciones son diferentes. Y las direcciones en magnitud y en dirección. O sea, acuérdense que son vectores que tienen magnitud y dirección. Entonces voy a darles la definición específica. Ok, la definición dice: un campo vectorial sobre R2 es una función que asigna a cada punto XY en su dominio de un vector de 2 dimensiones f de XY, y esa f de XY está dado, como ya lo habíamos visto, por las funciones f evaluada en XY y g evaluada de XY, que forman un vector.
También se puede escribir en notación de los vectores unitarios. Entonces es f de x y en i más g de x y en j. Son vectores. D es un subconjunto de R2. Acuérdense que las funciones escalares su dominio está en R2 y también las funciones vectoriales en R2 están o deben estar su dominio en R2. Estas funciones f y g también se llaman funciones componentes y son funciones escalares. Son las funciones componentes de la función vectorial f. Vamos a ver, voy a escribir la definición para R3 que vamos a ver que es muy similar. Ok, entonces en R3 dice un campo vectorial sobre R3 es una función que asigna a cada punto, ahora x, y, z de R3, en su dominio E, un vector de 3 dimensiones, f de x, y, z. Entonces f de x, y, z, vector. Acuérdense aquí la notación, si es una función vectorial tiene que anotarse la forma de vector. En los libros muchas veces los vectores están en negritas, pero como a la escritura así se tiene que poner la flecha para indicar que es vector. Entonces esta función vectorial en 3 dimensiones tiene 3 componentes, f, g y h, que también se pueden escribir en términos de los vectores unitarios i, j y k. E, que es el dominio de mis funciones escalares, es un subconjunto de R3. Estas funciones vectoriales son una, digamos así, combinación de las funciones escalares, que es cada una de las componentes, y la función vectorial, que es más bien la función vectorial de un escalar que se forma si le dan un punto del dominio, les regresa un vector. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, solo quiero decirles algo. Las funciones vectoriales tienen todas las propiedades que ya vimos antes. Tenemos que, o podríamos estudiar continuidad, límites, y vamos a ver lo que es integración de funciones vectoriales. Nada más para hacer más corto. Una función vectorial, ya sea en 2 dimensiones o 3 dimensiones, es continua si cada una de sus componentes es continua. Y además, estas funciones vectoriales se podrían generalizar de la siguiente manera, es nada más para que tengan idea. Podría definir una función vectorial que va de un conjunto Rn, puede ser 2, 3, 4, 5 dimensiones, al mismo conjunto Rn o a un conjunto con una dimensión diferente. Es la generalización de estas funciones. Ahora sí, vamos al ejemplo. Aquí dice, ejemplo, describir el campo vectorial f de xy igual a menos xy, o pueden dárselos con ij menos yi más xj, trazando alguno de sus vectores. Voy a hacer este ejemplo nada más para que vean de lo que se trata. En general, los campos vectoriales, ya sea en 2 o 3 dimensiones, se hacen mediante computadora porque es un proceso bastante complicado dependiendo de las funciones, pero aún esta, que es súper sencilla, va a ser un poco tardada. Entonces, ¿de qué se trata? Primero tengo que ver, aquí no les dan este conjunto D que van a ocupar. ¿Por qué? Porque aquí el dominio de mi función pues son todos los X y todas las Y, o sea, es todo el plano. Puedo tomar cualquier punto del plano para hacerlo. ¿Cómo se calculan el vector f de xy y sus funciones componentes? Pues tal cual, como lo hacen con funciones de una variable. Si les dan el punto 1,0, yo tengo que evaluar el vector f1,0 en sus funciones componentes. La función f es menos y, entonces en este caso sería menos 0, y la función g es x, que sería en este caso 1. En este caso, como el menos 0 es 0 igual, pues les queda el 0, 1. Entonces, mi punto, cuando yo evalúo en el punto 1, 0, me manda el vector 0 con 1. ¿Qué pasa cuando yo mando o yo calculo mi función en el 0, 1? Otra vez, mi función f, o sea, que es menos y, es menos 1, y después me da la x. Entonces, esto es menos 1 con 0. Entonces, este punto me lleva a menos 1 con 0. Y así se hacen los demás. El 0 con 1, primero va el menos y, entonces sería 1 positivo, porque menos por menos me da más, y luego la x. El 1 con 0, primero va el menos y, que menos 0 es 0, y luego la x, que no cambia de signo y es menos 1.
Voy a hacer nada más estos 8 vectores. El 2 con 2 es menos y, entonces es menos 2, y luego la x es 2. Menos 2 con 2, la y es menos 2 y la x queda igual, pero en el lugar de la y. Menos 2 con menos 2 es menos y, que es menos por menos me da 2, y menos 2 se queda allí. 2 con menos 2 me da menos por menos me da más 2, y el 2 se queda allí. ¿Qué voy a hacer con estos vectores? Los voy a dibujar en el plano. Entonces déjenme borrar y hacer el plano. Ok, entonces, ¿cómo se hace? Primero me coloco en el punto del dominio, el 1, 0. Entonces, el 1, 0, estoy en este punto. La x es 1, la y es 0. Y en ese punto dibujo el vector 0 con 1. O sea, 0 en y, 1 en j. Entonces va a ser un vector así. O sea, pero dibujo el vector, no dibujo, o sea, dibujo la flecha. En el punto 0 con 1, primero me coloco en el punto. Es 0 en x, 1 en y, estoy aquí. Y ahí dibujo el vector menos 1 con 0. El vector menos 1 con 0 sería menos 1 en x, 0 en y. O sea, sería un vector que va en la dirección de los x negativos, pero no lo voy a colocar en el origen, sino lo voy a colocar en el punto donde evalué mi función vectorial. Y así, 0 con 1, perdón, 0 con menos 1, estoy en 0 con menos 1, me coloco en ese punto y en ese punto dibujo el vector 1 con 0, que es 1 en x, 0 en y, que es este vector. Y luego el menos 1 con 0, que estaba aquí. Voy a colocar ahí el vector 0 con menos 1, entonces 0 en x y nada más menos 1 en y. Entonces me va dibujando esas flechas. Si yo hago el vector 2 con 2, primero me tengo que colocar en el punto 2 con 2, que va a ser aquí, y ahí tengo que dibujar el vector menos 2 con 2. El vector menos 2 con 2 es un vector que tiene 2 a la izquierda, negativo en x, y 2 hacia arriba. O sea, si yo lo dibujara desde el origen sería menos 2 en x y 2 en y, sería esta flecha. Pero esa flecha la tengo que colocar aquí, en el punto donde está evaluada mi función vectorial. El menos 2 con 2, tengo que poner el menos 2 con 2. Voy a ponerlo aquí y el vector que va allí es el menos 2 con menos 2, que sería menos 2 en x, menos 2 en y. Es una flecha así, colocada en el origen, pero la voy a trasladar al punto donde está evaluada la función. El menos 2 con menos 2. El menos 2 con menos 2 está menos 2 con menos 2. Me coloco en donde está evaluada y pongo el vector 2 con menos 2. El vector 2 con menos 2 sería una flecha aquí. Esa lo coloco aquí. Y finalmente el 2 con menos 2 me coloco ahí. Es 2 con menos 2. Y voy a colocar el vector 2, 2, que sería el vector que va del origen aquí, pero lo voy a trasladar a esta parte. Pueden hacer muchos, o sea, ¿cuántos puntos hay? Infinidad. En cada punto, ojo, aquí lo tomé para 1 y 2, que son los más fáciles. Puedo tomar fracciones todos los puntos están incluidos allí. Se va formando precisamente un campo. Si ustedes pensaran que esto, digamos, es un campo de fuerzas, o sea, que las flechas indican una fuerza y ustedes son o ponen un animalito, una cosa que esté caminando por aquí, al pasar por este vector, por este punto, por el punto 2 con menos 2, lo que va a pasar es que lo va a empujar la fuerza en esa dirección. Entonces, en cada punto, si estoy aquí, pues me va a lanzar hacia arriba con una fuerza menor, porque aquí, acuérdense que cada vector tiene dirección y magnitud. Aquí la magnitud es menor que esta. Si tomo, por ejemplo, un punto, no sé, 80,80, pues entonces me va a dar una fuerza mucho más grande. Entonces, así se forman los campos vectoriales. Vamos a pasar a otro ejemplo.
o más bien a otro tema. Ok, vamos a ver mejor dos ejemplitos de campos vectoriales en 3 dimensiones que ustedes conocen y viven además. La ley de gravitación de Newton. La ley de gravitación de Newton nos da la fuerza entre dos masas que sabemos que está dada por esta fórmula. Menos m, una de las masas, m mayúscula la otra, la constante de la gravitación entre la distancia al cuadrado que separa las masas. Si suponemos que una de las masas está ubicada en el origen, entonces esta R pues sería nada más el vector de posición. Entonces supongamos que aquí está una de las masas, dependiendo de la posición a la que esté, es la fuerza con la que la atrae, la fuerza gravitatoria con la que atrae una de las masas a la otra. Entonces sería esta M y esta sería M minúscula. R es un vector unitario que me dice que esta fuerza es radial y el signo menos me dice que es una fuerza atractiva, o sea, hacia el centro. Entonces, en cada punto lo que yo vería es que la masa es atraída hacia el origen en esta fórmula. Entonces, si yo me voy alejando, si estoy en la misma distancia, pues todas las flechitas son iguales y es un campo radial. Si yo me alejo, las flechas deberían ser más chicas, pero están apuntando hacia el origen. Esta fórmula también se podría escribir como M, G, y este vector unitario, acuérdense cómo se escriben vectores unitarios, sería esta R, que es X, Y, Z, entre su magnitud. Y como voy a dividir entre su magnitud, aquí sería R cúbica, pero este ya es el vector posición normal. La misma idea, y eso es muy interesante, pasa en la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica entre cargas. Aquí sabemos que la fuerza de Coulomb está dada por Q por Q, por una constante E, donde también es inversamente al cuadrado, o sea, dependiendo qué tan lejanas están las cargas, es más o menos la fuerza entre ellas. Y dependiendo de los signos de la carga, pues es una fuerza atractiva o repulsiva. Si son cargas iguales se repelen y si son cargas diferentes se atraen. Entonces, también de aquí se podría definir o se define justamente el campo eléctrico. Y ese campo eléctrico viene porque es un campo vectorial. Entonces, ¿cómo se define el campo eléctrico? Simplemente lo que hago es la fuerza por unidad de carga. Entonces divido, por ejemplo, entre Q y me queda epsilon Q entre R cuadrada en dirección de R, que también lo puedo escribir como R cúbica en la dirección de el vector R, ¿sí? Bueno, pues estos fueron ejemplitos de campos vectoriales en 3 dimensiones, ¿sí? Ok, el campo vectorial gradiente. Ese es un campo que nos va a ser muy útil y que ya vimos en videos pasados para sacar el plano tangente a superficies de nivel. ¿Cómo se definía el campo vectorial gradiente para funciones escalares? Si tengo una función escalar de dos variables, el campo vectorial gradiente es la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. O sea, sin quererlo, o más bien ya habíamos visto campos vectoriales cuando vimos el gradiente. Lleva una función escalar de x y y a un vector. Se definen para R2 y se puede definir también para R3. Si tengo una función escalar de 3 dimensiones, eso va a ser pues la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y la parcial de f con respecto a z. Quiere decir que a cada punto del dominio de la función f se le asigna cómo cambia la función en las derivadas parciales de x y y o de x, y, z. Estos campos son muy importantes, les decía, porque nos van a servir para estudiar muchas otras cosas y ustedes los van a usar en electromagnetismo. Bueno, ahora dejamos aquí y nos vemos en el siguiente video.